Muy buenos días a mis queridos amigos y hermanos de nuestro canal y ministerio La Antorcha Profética. Estamos hoy nuevamente con ustedes para un estudio más del mensaje de 1888. Y sí, hemos tenido mucho gozo, mucha alegría con todo lo que con lo que se está haciendo, con lo que se está trabajando, y especialmente con este tema de hoy. Vamos a pedir al Señor que nos guíe y nos dirija. Bendito Dios, en esta hora suplicamos tu dirección y tu guía en este estudio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, la gran pregunta de hoy, el gran tema de hoy, la clase número 14 es si el pecado se hereda. ¿Se hereda el pecado? Vamos a estudiar la gran ley de la herencia. ¿Qué dice la Biblia al respecto de este tema tan maravilloso? Pues vamos a analizarlo desde ya. Comenzamos con recordar 3 textos que estuvimos estudiando pues la última clase. Juan 1:14 dice: aquel verbo fue hecho carne. ¿Hablando de quién? De Cristo, del Hijo de Dios. Ese verbo que estaba en el principio con Dios, que era también Dios. ¿Por qué era Dios? Bueno, porque es el Hijo de Dios. Heredó la divinidad de su Padre. Bueno, ese verbo, que era Hijo de Dios y tan divino como su Padre, con la misma naturaleza, poder y con la gloria heredada de su Padre, dice, fue hecho carne. ¿Sí? De la nuestra, carne. Dice, habitó entre nosotros. Y Juan dice, vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre. Dice, lleno de gracia y de verdad. Así que ahí lo tenemos. El verbo se hizo carne. Se tomó esta naturaleza nuestra. Luego el segundo texto, Gálatas 4:4 dice, pero venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió. ¿A quién envió? No vino él mismo. Dios mismo no vino. El Padre no vino. Envió a su Hijo. Si hubiese venido él, hubiese sido sumamente maravilloso el gran amor. Pero encarece su amor porque envió a su Hijo. Y todos los que son padres saben que un padre ama más que su propia vida, la de su Hijo. Por eso es que el Padre nos dio su don más preciado, aún más preciado que su propia vida, la de su Hijo. Lo envió hecho de mujer, lo envió hecho súbdito a la ley. Y esa parte ya la hemos estudiado, que Jesucristo nació bajo la ley, que fue hecho de mujer, y la mujer de la que fue hecho no era de inmaculada concepción, sino también de nuestra misma concepción. Y finalmente hemos leído Isaías 53:6, que nos dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero para nuestra salvación, Jehová, el Padre, cargó en él, en el Hijo, el pecado de todos nosotros. Entonces surge la pregunta, ¿qué pecado fue cargado sobre Cristo? Bueno, entonces aquí tenemos una declaración que resume la idea que queremos transmitir en este día. Todo el pecado existente, desde su origen en el mundo, acuérdense, la mujer, su origen en la mujer y luego en el hombre, todo el pecado existente, desde su origen en el mundo hasta el mismo final de este, cuando finaliza el pecado, todo ese pecado le fue cargado a Cristo. Todo. Y ambos, el pecado tal cual es en sí mismo y tal cual es en él al cometerlo nosotros. O sea, el pecado en sí y el pecado que cometemos nosotros. El pecado en su tendencia y el pecado en el acto. El pecado tal cual es hereditario en nosotros, no cometido por nosotros, y también el pecado que cometemos. Así que nosotros en este pensamiento podemos explicarlo mejor con esta gráfica. Las 2 dimensiones del pecado. El pecado tiene una dimensión heredado, y tiene una dimensión cometida, el cometido. El pecado heredado y el pecado cometido. El pecado en la carne, como dice en la segunda línea, y el pecado en la mente. El pecado heredado se manifiesta, ¿dónde se hereda? En la carne. Y el pecado cometido, ¿dónde se aloja? ¿Dónde permanece? En la mente. El pecado en la carne, como lo tenemos a la parte izquierda, es el pecado en la tendencia.
Y el pecado en la mente, el pecado cometido, es el que hacemos en el acto. Hay textos bíblicos para cada uno de ellos. El primero que nos habla del pecado heredado es el Salmo 51:5, que nos dice: he aquí, en maldad he sido formado. ¿Sí? David y todo ser humano, cuando es formado en el vientre de su madre, es formado en maldad. Eso dice el texto. Somos formados en maldad. No es que el proceso de formación, de concepción, sea pecado, no. Sino que cuando somos formados y concebidos, allí se transmite el pecado. El pecado, y en pecado me concibió mi madre. Eso dice el Salmo 51:5. Y en Éxodo 20:5 encontramos esta ley. ¿Por qué las madres forman en maldad? Bueno, en Éxodo 20:5 dice: no te inclinarás a ellas, hablando de los ídolos, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito, oigan bien el texto bíblico, visito la maldad de los padres sobre los hijos. O sea, la maldad. Por eso es que dice el Salmo 51, en maldad he sido formado. Porque esa maldad es la que el padre visita. Es la maldad la que se manifiesta de padres a hijos. ¿Sí? Y Dios dice que Él visita, o sea, Él castiga la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que persisten en el pecado de sus padres, de los que lo aborrecen. O sea, esta ley opera, la ley opera en todo el mundo, pero el castigo por los pecados opera solamente en aquellos que siguen en rebelión. Ahí está. Eso es lo que es el versículo Éxodo 20:5. La maldad de los padres sobre los hijos se transmite por herencia. Pero la visitación, que va hasta la cuarta generación, es sobre los que permanecen en rebeldía, los que lo aborrecen. Y el texto de Romanos 7:14 también nos dice lo mismo. Sabemos que la ley es espiritual, dice Pablo, pero yo soy carnal. O sea, nosotros somos carnales. ¿Por qué somos carnales? ¿Porque pecamos y después nos convertimos en seres carnales? No. Somos carnales porque fuimos vendidos a sujeción del pecado. Entonces, estos tres textos lo que nos muestran es que el pecado se hereda. Somos formados en maldad, concebidos en pecado, la maldad se transmite de los padres a los hijos y fuimos pues vendidos al pecado. ¿Quién nos vendió? Adán. Adán nos vendió. Entonces tenemos la dimensión de la herencia del pecado. Ahora bien, el pecado en la carne se manifiesta. Ese pecado que heredamos, esa maldad que fuimos formados, se manifiesta. ¿En qué se manifiesta? En que tenemos el pecado en la carne. O sea, el pecado es un algo que está en la carne. Está en la carne. ¿Lo dice la Biblia? Sí, Romanos 7:17. De manera que ya no obro aquello, sino el pecado que mora en mí. El pecado mora en nosotros. ¿En qué parte de nosotros? En la carne, es lo que dice la palabra. Lo dice Gálatas 5:16, que complementa. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne. Fíjense entonces, la concupiscencia es un sinónimo del pecado. El pecado en la carne, la concupiscencia de la carne. Está en la carne. Está en nuestra carne. ¿Qué está? El pecado. ¿Qué está? La concupiscencia. Entonces no hay duda que el pecado está en la carne. Ese pecado que le damos, lo tenemos ¿dónde? En la carne. Luego, entonces, el pecado que está en la carne se manifiesta como una tendencia. ¿O cuál es ese fruto del pecado en nuestra carne? La tendencia. ¿Qué es tendencia? Es el impulso, esa concupiscencia. Esa concupiscencia de malas... concupiscencia es una palabra que significa, antigua, pero española, que significa malos deseos. Y lo que está diciendo es que ese pecado que le damos, el fruto de ese pecado es que tenemos malos deseos en la carne. También se le llama tendencia. Miren lo que dice los textos allí representados. Romanos 7:20 dice: si hago lo que no quiero, ya no lo obro yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Ve? Lo vuelvo a repetir, el pecado que mora en mí. ¿En dónde?
Veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi espíritu y me lleva cautivo a la ley del pecado. Oigo, atención, ojo con esto, oído, la ley del pecado que está en mis miembros. Y luego dice en Romanos 7:25, la carne, que nosotros servimos con la mente a la ley de Dios, pero con la carne servimos a la ley del pecado. Es decir, que la carne está sujeta a la ley del pecado. Hay un pecado, hay una ley, hay una tendencia. Todo eso, ¿dónde está? El pecado está en la carne. La manifestación del pecado es la concupiscencia, los malos deseos, la tendencia al pecado. Todo eso está en ¿dónde? En la carne. Y eso se transmite como por herencia. Ese es el pecado que se hereda. Textos del Espíritu de Profecía. Esto está en Patriarca y Profeta y explicando un poco el tema del segundo mandamiento. Dice, por la herencia y por el ejemplo, los hijos llegan a ser participantes de los pecados de sus progenitores. Las malas inclinaciones, el apetito pervertido, la moralidad depravada, además de las enfermedades y la degeneración física, se transmiten como un legado de padres a hijos, hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué se transmite? Leamos de nuevo la herencia. Dice, por la herencia y por el ejemplo, los hijos participan de los pecados de sus padres. Entonces el pecado se transmite por herencia y por ejemplo. ¿Y cómo es eso? ¿Cuáles son las manifestaciones? Dice, las malas inclinaciones, ¿ven? La tendencia. El apetito pervertido, la moralidad depravada, las enfermedades y la degeneración física se transmiten como un legado de padres a hijos, hasta la tercera y cuarta generación. O sea, no hay tal cosa, no existe tal cosa como debilidades inocentes. ¿Por qué? Porque dice que las inclinaciones que tenemos son malas, no son neutras. No son buenas ni tampoco son neutras, son malas. El apetito que heredamos no es neutro, es pervertido. Eso es lo que tenemos por herencia. Ojo, esto es importante que lo entendamos porque después cuando estudiemos cómo se aplica esto a Cristo, tenemos que ver hasta dónde alcanzó la ley de la herencia a Cristo. Porque ese es el tema que estamos estudiando, la gran ley de la herencia, cómo se manifestó en Cristo. Primero tenemos que entender la ley de la herencia y luego cómo se manifestó en Cristo. Aquí dice que nosotros heredamos las malas inclinaciones. O sea, las inclinaciones no son neutras, son malas. El apetito pervertido, entonces el apetito no es apetito neutro, no, apetito pervertido. ¿Y qué es un apetito pervertido? El gusto, el deseo de los alimentos que no son buenos, que hacen daño. ¿Qué más dice? La moralidad depravada, o sea, la moralidad también se hereda y se deprava. Además de las enfermedades y la degeneración física. Se transmiten como un legado de padres a hijos. ¿Hasta qué generación? Hasta la cuarta. Y dice, esta terrible verdad debiera tener un poder solemne para impedir que los hombres sigan una conducta pecaminosa. Otra cita, esta está en Conducción del Niño. La anterior estaba en Patriarca y Profeta, la página 278. Esta está en Conducción del Niño. Y dice, los padres tienen una responsabilidad más seria de lo que se imaginan. Los hijos tienen una herencia de pecado. El pecado los ha separado de Dios. ¿Cómo? Atención, leamos de nuevo. Los padres tienen una responsabilidad más seria de lo que se imaginan. Los hijos tienen una herencia de pecado. Entonces, ¿qué se hereda? El pecado. Y luego dice, ese pecado que heredaron, los ha separado de Dios. Entonces, ¿cómo nacemos? Separados de Dios. Jesús dio su vida para unir con Dios los eslabones rotos. Debido a su relación con el primer Adán, ¿qué pasa? Los hombres solo reciben culpabilidad y la sentencia de muerte. O sea, nosotros por herencia. ¿Cómo es nuestra relación con el primer Adán? Por herencia. Entonces, de esa herencia recibimos culpabilidad y sentencia de muerte. Pero, Cristo interviene y pasa por el terreno donde cayó Adán,
soportando todas las pruebas en lugar del hombre. El perfecto ejemplo de Cristo y la gracia de Dios le son dadas para capacitarlo, para preparar a sus hijos e hijas, para ser hijos e hijas de Dios. Entonces ahí tenemos estos dos textos sumamente claros en cuanto a la herencia. Así que no puede quedar dudas entonces de cómo opera la ley de la herencia, el pecado que se hereda. Ahora, el pecado cometido. Santiago 1:14 nos dice que la concupiscencia después que ha concebido para el pecado. ¿Se dan cuenta? Tenemos la concupiscencia y luego la concebimos. Cuando la concebimos, entonces sí, ahora se manifiesta el pecado en comisión, la comisión de pecado, el pecado cometido. ¿Sí? Y ese es el que engendra muerte. Primera de Juan también lo dice en 3:4, cualquiera que hace pecado traspasa también la ley. Pues el pecado es transgresión de la ley. ¿Sí? Eso es el pecado. ¿Qué más dice? El pecado en la mente. Primera de Juan 2:16 nos dice, todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, ya la vimos, ¿verdad? Eso está en la carne. Pero hay otra concupiscencia y es la concupiscencia de los ojos. Y ya no tiene que ver con la carne simplemente, tiene que ver con nuestra voluntad, con nuestra decisión. ¿Por qué? Porque los ojos se van hacia donde nuestra voluntad decide. Entonces la concupiscencia de los ojos son los deseos que hemos cultivado al mirar. Una mirada concupiscente. Eso ya es un pecado que está allí en nuestra mente. Y esa concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida no es del Padre, sino que es del mundo. O sea, ninguna de las concupiscencias, ninguna de las soberbias es del Padre, es del mundo. Así que nuestra carne no es del Padre. El pecado en el acto se manifiesta, esta concupiscencia que tenemos en la mente, este pecado, estos malos deseos, esta tendencia esta tendencia cultivada, se manifiesta en un acto, y el acto es el pecado en el acto, ¿no? Que es, lo dice Santiago 4:17, el pecado pues está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. ¿Sí? Saber, el pecado este pecado es un pecado sabiendo lo que se está haciendo. Sabes hacer lo bueno. ¿Qué es hacer lo bueno? Los mandamientos. Si no los haces, estás pecando. Ya vimos que el pecado es transgresión de los mandamientos. Otro texto, Romanos 14:23. El que hace diferencia si come es condenado porque no comió por fe. Y todo lo que no es de fe es pecado. ¿Por qué pecamos? Porque no tenemos fe. Porque no se manifiesta en nosotros esa fe. Así que mis hermanos, tenemos pues un pecado heredado y un pecado cometido. El pecado heredado en la carne y el pecado cometido en la mente. Los textos allí representados, Romanos 8:3 e Isaías 53:4-6, nos dicen que Jesús, el Cristo, recibió todo ese pecado. Eso es lo que leímos en el pensamiento al principio. Todo ese pecado que Cristo vino a morir, todo el pecado, como lo hemos leído, que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, ¿se acuerdan? Entonces, ¿cuál fue el pecado que fue cargado sobre Cristo? Todo el pecado heredado y cometido. ¿Cómo recibió Cristo? ¿Cómo Jehová cargó en Cristo el pecado de todos nosotros? Bueno, el pecado heredado se lo cargó por herencia. Romanos 8:3 nos dice que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Por eso es que Jesús se hizo hijo de mujer para heredar todo ese pecado desde la concepción. Y también nació bajo la ley para recibir toda la condición nuestra. Y luego dice también que fue por imputación. ¿Por qué? Porque Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Porque al que no cometió pecado por nosotros lo hizo pecado. ¿Y para qué? Para podernos salvar. Esto lo vamos a profundizar en la próxima clase del mensaje del 88, en la clase número 15. Pero lo que ya hemos visto es la ley de la herencia. El pecado se hereda y el pecado se comete. ¿Por qué lo cometemos? Porque lo hemos heredado. ¿Cómo nacemos? Nacemos con la herencia de pecado, formados en maldad. Y eso se manifiesta. ¿En qué? En que tenemos el pecado en la carne, las tendencias, las concupiscencias. Y eso es lo que finalmente se evidencia en nuestra vida cuando luego cometemos el pecado y ya el pecado
domina por completo la carne y la mente. Y Cristo vino bajo esa gran ley de la herencia. Recibió el pecado por herencia y por imputación. Y así es como Cristo, que no conoció pecado, fue hecho pecado por nosotros. Mis hermanos, hasta aquí el estudio de hoy. Y ante la respuesta, ¿el pecado se hereda? No hay duda que la Biblia nos dice, sí, se hereda. Todos los pecados se heredan. Por eso es que podemos asegurar con certeza que todas esas malas concupiscencias y deseos, el homosexualismo, se hereda. El adulterio, se hereda. Todos los pecados que están en los 10 mandamientos, se heredan. Pero eso no significa de que tenemos que estar sometidos a esa herencia. Porque en Cristo tenemos salvación. Cristo tomó la herencia. Cristo recibió nuestro pecado por herencia y por imputación. Recibió el pecado heredado y el pecado cometido. Y con toda esa carga de culpa, pecado, concupiscencia y tentación, no pecó. Venció, fue victorioso. ¿Por qué fue victorioso? Porque en él se manifestó el poder de Dios, que lo libró de caer en el pecado. Y ese mismo poder, el poder creador de Cristo, está disponible para que nosotros también seamos vencedores. Vencedores del pecado heredado y vencedores del pecado cometido y cultivado. Que Dios nos ayude a comprender mejor esta gran verdad para que podamos experimentarla. Bendiciones y hasta la próxima clase.